En esta presentación vamos a hablar en torno al concepto de filosofía. El concepto de filosofía proviene de dos vocablos griegos, philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría. El hecho de que hablemos de amor a la sabiduría implica que el filósofo es aquella persona que aspira al saber y no que lo posee. Eso es importante hacerlo notar. El filósofo es alguien que siempre está en búsqueda de la verdad precisamente porque no la posee. Podemos hablar del origen de la filosofía en un doble sentido, en un sentido histórico y en un origen vital, y en un sentido de origen vital. Cuando hablamos de origen histórico, aludimos al lugar y fecha en el cual surge. La filosofía surge en Grecia en el siglo VI a.C. y surge con una pregunta muy interesante, muy importante. Se dice que es la pregunta más radical quizá de todas las preguntas, que es ¿cuál es el origen de todas las cosas? Es importante hacer notar que esta pregunta no es la filosofía la primera que se la plantea. Ya antes el pensamiento mítico, el pensamiento religioso habían planteado esta pregunta y habían dado respuestas. Ahora, ¿qué es lo extraordinario en la pregunta, en qué distingue a los filósofos o al pensamiento filosófico de la religión y del mito? El tipo de respuesta que va a dar a la misma pregunta. Para responder a este interrogante, surge un grupo de filósofos que se denominan filósofos físicos. Esos son los primeros filósofos en Occidente. Se les denomina físicos porque, como ustedes recordarán por su clase de física, la palabra física proviene del vocablo griego physis, que significa naturaleza. De tal forma que para responder a la pregunta ¿cuál es el origen de todas las cosas? Los filósofos físicos van a responder aludiendo a algún elemento de la naturaleza, por eso se les llama físicos. El que es considerado el primer filósofo de Occidente es Tales de Mileto. Mileto obviamente es la isla en la cual vive Tales. Decíamos, los filósofos físicos aluden a un elemento de la naturaleza para dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el origen de todas las cosas? Tales de Mileto va a decir que el origen de todas las cosas es el agua. Obviamente cuando nosotros escuchamos esta respuesta nos puede parecer ingenua, sin embargo no nos parece tan trivial si pensamos que estamos hablando del siglo VI a.C. En esta fecha las ciencias no existen como tales. De hecho, buena parte de las que llamamos actualmente ciencias surgen a partir de la filosofía, como la matemática, la biología, la química, etc. Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Decía yo, algo maravilloso o lo asombroso de la respuesta de Tales no es la respuesta como tal, sino más bien lo que implica, el tipo de respuesta que da él a la pregunta ¿cuál es el origen de todas las cosas? Otros filósofos van a responder que el origen de todas las cosas es el aire, otros como Heráclito dirán que es el fuego y algunos más que es el apeiron, que lo traducimos como infinito.
decíamos, lo maravilloso de la respuesta de Tales está en que, a diferencia del mito y la religión, para responder a la pregunta ¿cuál es el origen de todas las cosas?, ya no va a apelar a un elemento fantástico o divino, sino que va a apelar a un principio racional. De hecho, se dice que el gran invento de la filosofía es precisamente la razón. ¿Qué implica hablar de la razón? Implica que hablamos que hay un elemento que unifica el caos, que explica ese caos y que encuentra su origen en el agua. Este principio racional, entonces, implica un paso del caos al orden. Si observamos el mundo, lo que vemos es caos, es desorden. Precisamente decir que el origen de todas las cosas es el agua es encontrar un elemento que unifica todo. El hecho, además de no apelar a elementos divinos, implica que entonces hay leyes que regulan el funcionamiento del mundo. Hay regularidades que son susceptibles de ser estudiadas. Por eso decíamos que la filosofía y la ciencia surgen de la filosofía. Tienen en común precisamente esta perspectiva racional. Decíamos que también podemos hablar de un origen vital de la filosofía. Cuando hablamos del origen vital de la filosofía, aludimos a aquello que impulsa a los hombres a filosofar. Es decir, ¿por qué un día los seres humanos se plantean cuál es el origen de todas las cosas? Para poder plantearse esa interrogante, antes debieron haber resuelto problemas inmediatos, tales como comer, vestir, guarecerse de la lluvia, etc. Una vez que han satisfecho esas necesidades inmediatas, es que tienen un espacio para reflexionar. Y de hecho, nosotros cuando nos planteamos preguntas filosóficas, también es precisamente también en aquellos momentos en los cuales tenemos un espacio en el cual salimos de ese ámbito en el que estamos inmersos en nuestra práctica cotidiana, que estamos de alguna manera viviendo robotizados. Dice Aristóteles que lo que mueve a los hombres a filosofar es el asombro que experimentan frente al mundo que les rodea. Se dice que el asombro es algo que los filósofos tienen en común con los niños, pues al igual que ellos siempre se están planteando el por qué algo sucede, el por qué esto, por qué aquello. Pareciera ser que en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de asombro que teníamos cuando éramos niños. Los filósofos precisamente mantienen siempre esa capacidad de asombro. Frente a qué se asombran los filósofos, ¿cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Prácticamente cualquier objeto. A veces cuando se nos habla de la filosofía pensamos que es una disciplina aburridísima, que seguramente se ocupa de objetos lejanos a nosotros. Y sin embargo, cuando nos adentramos en su estudio nos damos cuenta que se trata de una disciplina que se plantea cuestiones que en realidad nos importan a todos, que aluden a nuestra existencia. ¿Qué es lo que hace la filosofía frente a esos objetos cotidianos? Es que frente a esos objetos cotidianos nos ofrece una mirada extraordinaria. ¿Qué significa una mirada extraordinaria? Significa literalmente como extra, es decir, una segunda mirada sobre lo ordinario.
Tradicionalmente nosotros vivimos inmersos en nuestra vida cotidiana y no nos percatamos de esas cosas. Y solo lo hacemos generalmente cuando estamos frente a situaciones límite. Por ejemplo, ¿cuál es una situación límite? Pues por ejemplo, la que vivimos actualmente, en la situación del coronavirus. Vivíamos hasta antes de que apareciera el coronavirus en una aparente normalidad en la cual no nos planteamos preguntas. Y sin embargo, cuando nos vemos en la necesidad de confinarnos, de estar encerrados, tenemos el tiempo para detenernos a pensar, o por lo menos deberíamos habernos detenido a pensar en muchos cuestionamientos en torno a nuestra existencia. La filosofía nos permite ver más allá de lo evidente. Bueno, entonces decíamos, un filósofo es alguien que observa el mundo, se asombra, frente al asombro se plantea problemas, se plantea dudas, y esas dudas se traducen en preguntas, pero no cualquier tipo de pregunta es una pregunta filosófica. Decíamos, una pregunta filosófica tiene la cualidad de ser una pregunta de carácter radical. Una pregunta radical es aquel tipo de preguntas que nosotros en nuestra vida cotidiana nunca nos planteamos y que por lo regular damos por supuesto. ¿Qué es un supuesto? Un supuesto es algo que no cuestiono, que lo doy por supuesto. Decía yo, la pandemia implica precisamente una situación límite en la cual me planteo preguntas que en mi vida cotidiana no me había planteado. Por ejemplo, a lo mejor en el confinamiento me pregunto, me doy cuenta de cosas, me asombro, me doy cuenta de cosas que no había notado. Por ejemplo, me doy cuenta de cuán importante es mi familia, me doy cuenta de cuán importante es el contacto social, mis amigos. Me doy cuenta de cuán importante es a lo mejor sentir el aire sobre mi rostro, cuán importante es ver la luna, ver el cielo abierto. Me doy cuenta de cosas, me asombro. Decía yo, este tipo de planteamientos, además de situaciones límite, también surge cuando hay algo que no funciona. La pandemia precisamente también es esa situación en la cual la vida a la que habíamos estado acostumbrados ya no puede ser así. Otra situación en la cual, por ejemplo, no funciona algo y entonces me obliga a plantearme preguntas es, por ejemplo, cuando se nos descompone el celular, ¿no? Cuando se nos descompone el celular, comenzamos a observarlo, algunos quizá más valientes deciden un poco desarmarlo, comienzan a ver qué aplicaciones tienen, comienzan a explorarlo. Seguramente no lo pueden componer. Todos a veces nos sentimos expertos, técnicos, cuando se nos descompone el celular y acabamos descomponiéndolo. Seguramente no lo componemos, pero hay algo cierto, lo conocimos mejor. Eso es lo que sucede con la filosofía. Me permite observar mejor algo, me permite dar, decía yo, una mirada extraordinaria. Ahora bien, decía yo, ¿por qué no todos somos filósofos? Seguramente ustedes dirán, en algún momento se han hecho preguntas radicales, ¿no? Preguntas tales como, ¿quién soy?
cuál es el sentido de la vida. Y sin embargo, eso no nos hace filósofos. Para ser filósofos, además requerimos de respuestas con ciertas características argumentadas, racionales, sistemáticas, y eso ya no lo hacemos todos. Pongamos nuevamente el ejemplo de nuestro encierro. A lo mejor nos asomamos a la ventana, comenzamos a ver el cielo, nos parece hermoso dado que hemos estado encerrados. De repente me pregunto, ahí en mi momento de soledad, de tranquilidad, ¿cuál es el sentido de la vida? Y estoy en ese momento empezando o intentando filosofar cuando suena el celular. Suena el celular y entonces me voy a chatear y me olvido de la pregunta. Eso es precisamente lo que no hace un filósofo, olvidarse de la pregunta. Buena parte de las obras de los filósofos precisamente son resultado de toda una vida dedicada a la reflexión. Y al intentar dar estas respuestas a las preguntas que se plantean. Entonces, ¿cuáles son las actividades que realiza un filósofo? En Nietzsche dice que lo propio del filósofo es el rumiar. ¿Qué es rumiar? Rumiar es aquella acción que hace la vaca de que mastica algo, se lo traga, lo mantiene ahí un rato, lo regresa y lo vuelve a masticar. Esto obviamente es una analogía del trabajo que hace un filósofo. Un filósofo se plantea preguntas, ofrece respuestas a partir de la observación, la investigación, el análisis, la reflexión. Plantea respuestas, pero regresa sobre ellas, no son respuestas definitivas. Cada época nos plantea preguntas diferentes. La pandemia nos ha planteado preguntas que no habíamos pensado o que quizá no habíamos pensado con mayor profundidad. Preguntas tales como las que ustedes vieron en el video de Judith Butler. ¿Qué hace a una vida humana? ¿Qué hace que alguien tenga el deseo de vivir? No solamente de existir, sino de vivir. Bueno, entonces decíamos, tenemos respuestas. Los filósofos tienen algunas respuestas, pero las reposan, las siguen reflexionando y regresan a ellas nuevamente, intentando darnos unas respuestas más acabadas, mejor argumentadas. Y decíamos, eso es en realidad propiamente lo que nosotros no hacemos, por eso la mayoría no somos filósofos. ¿Por qué? Porque requerimos darle seguimiento hasta sus últimas consecuencias a nuestras respuestas. Y decíamos, la mayoría simplemente planteamos a lo mejor preguntas radicales y sin embargo no las llevamos hasta sus últimos fundamentos.